y es el sustento en realidad de todas las estrategias de rehabilitación que se utilizan, que utilizamos, digamos, en neurociencias en general, ya sean cognitivas, neurológicas, etcétera, se basan en la neuroplasticidad. Pero la verdad es que lo que nos parece de alguna manera interesante, y ese es el enfoque que de alguna manera quiero transmitirles o cambiarles, es que suele aplicarse muy poco en el ámbito de la salud mental, de las patologías psiquiátricas, ¿no? Hablando pues justo de los biomarcadores, hablando de la posibilidad, por ejemplo, de modificar, hablando de la posibilidad de utilizar neuroprotección, neuromodulación, etcétera. La verdad es que es un enfoque que se ha utilizado considerablemente poco y eso es un poco lo que queremos rescatar, es decir, darles una visión un poco diferente de las patologías psiquiátricas desde el punto de vista justo de la neuroplasticidad, que es justo lo que yo desarrollo aquí en el instituto. He de decirles que yo aquí en el instituto en realidad me centro más, vamos a decirlo así, sobre todo en daño cerebral adquirido, trauma craneoencefálico, enfermedad vascular cerebral, deterioro cognitivo, demencia, etcétera. Digamos, no es una de nuestras líneas principales que tenga que ver necesariamente con patologías psiquiátricas, pero es por la población realmente que atendemos aquí. Pero de manera más amplia, en realidad en lo que nos centramos es en los distintos mecanismos de neuroplasticidad, de conocer, es importante cómo manipularlos, ¿no? Porque vamos a ver que muchas veces este concepto no se aplica a la parte psiquiátrica porque no se entiende de qué manera puede participar. Entonces, esa va a ser, digamos, como el objetivo en general. Ya se dieron cuenta que pues prácticamente nos repartimos ahí entre todos, incluido yo, distintas clases. La programación espero que ya todo el mundo la tenga. Y la manera en la que vamos a trabajar, hay dos modalidades, como ya se dieron cuenta. La parte que vamos a llamar clase, que es literalmente una clase como la que siempre han preparado, una revisión temática acerca del tema. Suelo apoyarlos, digamos, enviándoles algún material, sobre todo artículos de revisión, para que apoyen la estructuración de la clase. Y la otra modalidad es artículo. En este caso, la parte del artículo, sí les voy a pedir que cuando se trate, digamos, de que les toque presentar un tema de artículo, lo ideal sea que sea un artículo original, es decir, que no sea una revisión, porque si no va a ser igual que una clase, no va a haber prácticamente ninguna diferencia, y más bien la intención es un poco justo ver cómo se aplica en un estudio original alguno de los conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, chequen muy bien cuando les toque clase, es una clase, vamos a decirlo así, tradicional, y cuando les toque un artículo, hay que buscar un artículo original. Ahí les voy a pedir que idealmente, pues, mínimo una semana antes me manden algunas propuestas, unas 3 propuestas, ahí al chat que ya tenemos del WhatsApp, sobre artículos que hayan encontrado originales, idealmente de los últimos 5 años, que versen sobre el tema que vamos a tocar. Si tuvieran duda, digamos, del enfoque muy particular del artículo, me pueden preguntar y bueno, a través de las propuestas que me manden, yo les digo cuál artículo seleccionamos, se sube al grupo para que todos tengan la oportunidad de leerlo previamente, ¿no? Y ya en la presentación, pues hacen una presentación de PowerPoint o en el programa que ustedes quieran sobre el artículo, ¿no? Y en particular ahí lo que me interesa mucho, pues es que se presenten sobre todo las tablas, las gráficas, etcétera, para que podamos hacer como un análisis un poco más a profundidad en relación a los resultados que muestre cada una de las investigaciones, ¿no? Entonces, recientes y originales es lo que les voy a pedir. Tenemos 2 horas de clase, en realidad cada 15 días, entonces yo les voy a pedir en aras de que tengamos oportunidad de retroalimentar y de discutir cosas, que la presentación que tengan pues abarque alrededor de unos 40, quizá 45 minutos, no más allá, para que nos dé siempre al final, ya sea de la clase o del artículo, la oportunidad de discutir algunos puntos en particular, ¿no? Entonces, no traten de no abarcar la hora completa. Cuando sean temas muy extensos, pues tratar de hacer un esfuerzo muy, muy importante de síntesis para que no sean clases, digamos, tan largas, ¿no? ¿Qué otros rubros de evaluación? Creo que ya están señalados ahí, que vamos a tener un par de exámenes parciales, ya están anotadas por ahí las fechas, trataré en la medida de lo posible de respetar todo el tiempo en las fechas. ¿Qué otra cosa? Al final, creo que sí lo puse ahí al final. Al final les voy a dar las instrucciones para hacer lo que le llamamos un ensayo científico final.
Este ejercicio lo hemos venido haciendo ya también desde hace algunos años y quiero, digamos, comentarles cuál es un poco la idea de hacer este ensayo científico. No sé si todos han tenido oportunidad de hacer un ensayo científico, pero un poco la idea es tratar de plasmar, digamos, un tema dentro de, evidentemente, el ámbito de la psiquiatría y algunos de los temas que hayamos tocado a lo largo de todo la asignatura, que controversial, que esté muy en boga, etcétera, pero desde un punto de vista, un enfoque diferente, por supuesto basado en la literatura. Estos artículos se consideraban, o este tipo de documentos, como artículos de opinión o de perspectivas, donde a veces un experto de alguna manera planteaba pues una nueva perspectiva, donde debería dirigirse pues la investigación o los enfoques terapéuticos, o criticaba algún punto de vista, o etcétera. Es un ensayo que me parece interesante, y la oferta que les he hecho en realidad año con año a todos sus compañeros es que si alguno de ustedes realiza, digamos, un muy buen ensayo, yo les puedo ayudar justamente para que este ensayo se publique, ¿no? Es decir, hay varias revistas que precisamente tienen alguna de estas secciones como ensayos científicos, o en inglés lo ponen como perspectivas, y ya con algunos de sus compañeros de hace varias generaciones ya lo hemos logrado. Es decir, con uno de ellos ya publicamos un artículo precisamente basado en una de los ensayos finales que entregaron. La ventaja es que no es un choro gigantesco. Los artículos que se publican de perspectivas pues no van más de 3 cuartillas a la mejor de extensión, pero que son temas que por alguna razón pueden resultar interesantes. El asunto de la inteligencia artificial, en fin, el asunto de los anticuerpos monoclonales en psiquiatría, en fin, muchos enfoques de alguna manera novedosos. Y si hacen un buen ensayo, yo les apoyo por completo para lograr que este ensayo se publique. Les digo, ya lo hemos logrado. Incluso ya hemos logrado publicar precisamente alguno de ellos, de enfoques que tienen luego muy interesantes sobre estos temas, ¿no? Entonces, esos serán los rubros de evaluación. Evidentemente, pues consideraremos, dado que además son bien poquitos, va a ser muy difícil que no me dé cuenta si están conectados o no. La asistencia, evidentemente, a las sesiones, y ya, digamos, como rubros específicos de evaluación. Hay que recordar, por el ajuste que hice de mi error que había puesto el inicio de las clases en Semana Santa, que la siguiente semana vamos a tener clase, digamos, para no modificar la programación del resto, y ya después vamos a seguir como está literalmente el resto de la programación. Es decir, por única ocasión, la siguiente semana luego tendremos clases, y luego será ahí sí cada 2 semanas. Sé que muchos de ustedes de repente pues justo están rotando, o evidentemente están de vacaciones. Evidentemente no hay problema, las vacaciones son sagradas evidentemente para todos. Nada más les pido que si por ejemplo en ese momento les va a tocar exponer o lo que sea, me avisen con tiempo pues, para hacer ajustes, ¿no? Para cambiarlos y no se afecte el curso y el flujo de las clases, pero no hay ningún problema. O si van a estar rotando y yo sé que no en todos lados los dejan conectarse y tomar sus clases dependiendo de las actividades, nada más les pido que me informen con tiempo, ¿no? No que me entere en ese momento que no se van a conectar ni van a poder arreglarse. Me avisan y hacemos ajustes. Rotando o están de vacaciones o lo que sea, no hay ningún problema, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Esta plataforma, esta liga, de todos modos se las envío con periodicidad, pero esta es la que vamos a estar usando siempre. Esta es mi plataforma, digamos, personal que me da la universidad, y esta es la misma liga que vamos a estar usando siempre. Bueno, no sé si tengan alguna duda, preguntas sobre la organización de la asignatura, sobre esto de los artículos, sobre las clases. Una precisión. No es necesario que me manden su presentación. Digo, si me la quieren enviar como para que les dé algún punto de vista o retroalimentación previa, por supuesto es bienvenido, yo con gusto la reviso, pero no es necesario, ¿vale? O sea, no es necesario así que me digan, están bien las diapos y todo esto, no es obligatorio. Si alguien quiere hacerlo, con todo gusto la reviso, pero no es una obligación, ¿no? Nada más lo que me interesa es que pues, queden las clases como lo mejor posible. Y digo, si se dieron cuenta, nos las repartimos casi de manera pareja. Además, creo que yo voy a dar más clases que ustedes. Que digo, siempre alguna de los comentarios que hacen es que pues, les gustaría a lo mejor que yo de repente diera todas las clases. Me encantaría, pero la verdad es que no me da la vida para prepararlas todas, ¿no? Pero sí lo que procuro siempre es al final, pues justo de darles como los datos más importantes, qué es lo que puede ser relevante para ustedes, para que no se quede nada más en una clase puramente teórica y externa, ¿vale? No sé si
alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Todos son R3, ¿verdad? Ahorita. Todos son R3. Ah, perfecto. Ok, muy bien. ¿Ninguna duda? ¿Segurísimos? Bueno, de todos modos tenemos ahí el chat abierto todo el tiempo. Con confianza escríbanme, no hay ningún problema. Ahí en el Inter les iré revisando los temas, algunos de las aportaciones que hemos hecho en distintas áreas de la investigación. Les digo, por mi formación nos centramos más en patologías neurológicas, pero también he de decirles que ya tenemos como alrededor de 1, 2, 3, 4, como 5 alumnos en los que hemos estado colaborando como tutor de su tesis de especialidad, ¿no? Este año, por ejemplo, que terminó, titulé a dos residentes de la especialidad de psiquiatría, justo con temas relacionados con las líneas de investigación que tenemos, ¿no? Bueno, pues si no hubiera ninguna pregunta, ningún comentario, pues sean todos bienvenidos. Y si les parece bien, entonces procedemos a iniciar con la clase que le toca a la doctora Paulina Machado, ¿verdad? Ya la tienes por ahí, Paulina, si quieres, Voy compártenos. a compartir la pantalla. Gracias. Sí. ¿Ya la pueden ver ahí? Sí, ahí Sí, ya la vemos. Adelante, Paulina. Va que va. Gracias. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Paulina Machado. Hoy me toca presentar el primer tema, que son los factores perinatales y el impacto que pues pueden tener en los trastornos psiquiátricos, ¿no? A lo largo de la vida. Pues es un tema es un tema muy importante. Lo traté de resumir pues lo más que se pueda porque pues es muy extenso, pero pues ya en las siguientes clases ya iremos como abundando más específicamente en algunos de los puntos del tema. Entonces, comenzando en el campo de investigación sobre este tema, usan mucho un concepto que se llama los orígenes del desarrollo de la salud y de la enfermedad, o por sus siglas en inglés, que se llama DOHAT. Pues es un concepto que dice que más allá de que la gestación sea como un periodo transitorio, lo que suceda durante este periodo puede impactar a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Y esto va a suceder porque durante la gestación pues, nos encontramos en una ventana de vulnerabilidad. Esto quiere decir que pues, el cerebro va a tener una plasticidad neuronal máxima, ¿no? Entonces va a ser muy, muy sensible a cualquier estresor que se presente durante el periodo perinatal, que puede abarcar desde el embarazo hasta los primeros meses de vida. Principalmente el estrés materno, que es como a lo que me aboqué más en esta clase, el distrés materno, ¿no? Que son como síntomas de ansiedad o depresión, pero pues también hay otros factores que pueden afectar, factores nutricionales, toxinas, sustancias y entre otras cosas. Y, y entonces, eh, esto va esto va a causar en desarrollo que sucedan mientras se está gestando, ¿no? Entonces, pues aquí es donde va a surgir como el principal problema, ya que si genera como este ajuste para adaptarse, en algunas personas puede suceder que durante la vida como que se quede con estos mecanismos que se desarrollaron durante la gestación y eso puede traer síntomas, ¿no? Síntomas psiquiátricos después. Y bueno, todo este concepto se le suele llamar la tercera vía, ¿no? La tercera vía en lo que serían que los factores perinatales o los estresores afectan, ¿no? Este, mm, entonces, principalmente se trata de que pues se separan lo que es el ambiente y los genes, ¿no? Y más bien se hace como una combinación de ambos y es lo que esta vía quiere expresar, ¿no? Entonces se va a alterar la biología del ser humano. Y se van a ver muchas modificaciones, cambios estructurales, principalmente los factores emocionales o sociales que, por ejemplo, la madre pueda presentar durante el embarazo,
pues pueden llegar a producir cambios estructurales permanentes, ¿no? En el cerebro. Entonces, por eso se le llama que el distrés materno, los síntomas emocionales, ansiedad, depresión, actúan como un teratógeno conductual, ¿sale? Y también se ha pues descubierto que estos efectos o estos daños pueden transmitirse de forma transgeneracional, ¿no? Sin afectar como los genes como tal. Ok, entonces ya metiéndonos un poco a la fisiopatología de cómo es que van a provocar el daño, los factores externos o internos, em, tenemos que eh, tenemos que tener presente que, por ejemplo, la placenta pues va a actuar como barrera, una barrera protectora, ¿no? del bebé y se va a producir una enzima que se llama enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 que actúa en el sincitio, perdón, trofoblasto, que es la capa pues más externa de la placenta. Y pues la función de esta enzima es que va a convertir el cortisol materno, que pues es metabólicamente activo, lo va a convertir a cortisona, que ya sería como la forma inactiva. Entonces, de esta forma, los niveles de cortisol se van a mantener entre un 10 y 20% más bajos que los maternos, y de esta forma pues se protege al cerebro a la sobreexposición de los glucocorticoides. Pero, pues, ¿qué pasa cuando hay una situación de estrés crónico o, por ejemplo, mucha ansiedad en la madre? Bueno, pues estos estados van a elevar las catecolaminas y las procitocinas y van a inhibir la expresión del gen HSD11B2, esto va a hacer que se silencie la enzima 11-beta hidroxiesteroide, que es la que nos protege, ¿no? De la forma activa del cortisol. Y entonces esto va a ocasionar que haya una falla en la protección placentaria y que haya como un paso masivo de glucocorticoides activos de la madre al feto, ¿no? Y esto pues va a tener una repercusión principalmente en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal y pues bueno, van a haber otros cambios que ahorita los vamos a mencionar también. Ujú. Entonces, con todos estos niveles tan altos de cortisol, niveles neurotóxicos, va a ocurrir lo que es la programación genética, ¿no? Entonces, el exceso de cortisol va a inducir la metilación del gen NR13-1 o la silenciación de este gen, y eso pues, este gen es el encargado de codificar los receptores de glucocorticoides, por ejemplo, en el hipocampo. Entonces, al tener menos receptores, pues el cerebro va a perder la capacidad de sensar el cortisol. Entonces se va a perder lo que es el feedback negativo del eje, o sea, que el cerebro sea como capaz de percibir cuando ya hay mucho cortisol y por lo tal dejar de producirlo. Ese eje se va como que a distorsionar o dañar y pues van a haber cambios que afecten, ¿no? Que afectan a nivel cerebral. Y también por otra parte, hay que recordar que la microglía, pues uno funciona como el sistema de defensa, ¿no? Del cerebro. Entonces, cuando hay un insulto o un estresor crónico, la microglía como que se modifica su forma fenotípica M1. Entonces, esta es una forma proinflamatoria de la microglía en donde deja como de proteger o de limpiar y va a empezar a liberar sustancias que también pueden dañar el tejido circundante, ¿no? Y, por ejemplo, aquí otro mediador súper importante es el inflamasoma NLRP3, que es un complejo multiproteico que también actúa como un sensor de peligro, por así decirlo. Entonces, cuando se activa, también se desencadena la cascada de la caspasa 1 y también esto va a producir que a su vez se liberen citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, la interleucina 1,6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y pues también recordando que estas sustancias son proapoptóticas, entonces van a producir más muerte celular, ¿no? Y esto pues, ¿qué consecuencias va a tener? Que, pues bueno, la inflamación crónica altera la neurogénesis, la migración neuronal. Entonces, principalmente va a haber como un daño en el hipocampo, ¿no?
Sobre todo porque esta área es como, tiene mucha plasticidad y por lo tanto es como más vulnerable al estrés producido o a la neuroinflamación. Y bueno, aquí como tratando de hacerlo un poquito más, como integrando todos estos conceptos que estamos diciendo, pues bueno, tenemos que en el neurodesarrollo típico, por así decirlo, la plasticidad cerebral se va a regular a través de unos periodos que se llaman periodos críticos y periodos sensibles, que esto prácticamente son ventanas de tiempo en las que el cerebro es tiene mucha plasticidad y también pues requiere de estímulos para que las funciones específicas de cada área pues se desarrollen, por ejemplo, el área de la visión, el área del lenguaje, ¿no? Pero esos son los periodos críticos, pero por ejemplo los periodos sensibles son etapas de aún más plasticidad, pero son un poquito más flexibles, ¿no? No es como que tienen un tiempo muy corto, un tiempo definido para desarrollarse. Ajá, entonces, estos dos procesos están regulados por las redes perineuronales, que estas prácticamente son las que como que rodean o protegen a las neuronas. Ajá, son estructuras que están en la matriz celular. Entonces, principalmente van a rodear a las neuronas inhibitorias. Ajá, entonces se encargan como de estabilizar estas conexiones sinápticas y como que limitan este proceso de la plasticidad. Entonces, en condiciones normales, pues estas redes funcionan como de manera progresiva, permiten que los cierres como de estos periodos sean graduales y que el cerebro tenga pues flexibilidad, ¿no? Sin embargo, cuando se presenta un estrés perinatal, todo este proceso pues se acelera, ¿no? A través de los mecanismos inflamatorios y la activación de la microglía. Entonces, esto hace que estos periodos de desarrollo tengan como un cierre prematuro. Y pues esto va a ocasionar que pues tengamos un cerebro más rígido, ajá, con menos capacidad adaptativa y por lo tanto con mayor vulnerabilidad pues a trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, los circuitos de supervivencia en la amígdala se suelen como cerrar prematuramente y se quedan como en un modo hiperreactivo. Entonces eso también a futuro pues ocasiona síntomas o signos, ¿no? Que podemos notar. Y por otro lado, también está el tema del balance entre la excitación e inhibición, ¿no? Entonces, este proceso va a estar mediado por las interneuronas GABAérgicas de parvalbúmina, que también van a regular la inhibición cortical y la sincronización de toda la actividad neuronal. Entonces, estas neuronas son muy vulnerables al estrés oxidativo, a la inflamación perinatal, entonces se altera su maduración. Y pues como consecuencia va a haber un desfase en la transición fisiológica del GABA, ¿no? Que inicialmente el GABA es como excitatorio y posteriormente tiene como una actividad inhibitoria y eso sucede durante el desarrollo. Entonces, esto pues va a alterar la sincronización neuronal y principalmente afecta a la alteración de los ritmos gamma, que pues son alteraciones clave como para funciones cognitivas de que la atención, la memoria del trabajo, la integración de todas las redes neuronales. Y pues bueno, todo este desequilibrio se asocia con un mayor riesgo de presentar este trastorno del neurodesarrollo, ¿no? El TDA, el trastorno del espectro autista, y también se ha descubierto que se asocia con síntomas prodrómicos de esquizofrenia, ¿no? Ujú. Entonces, también para abarcar un poquito de otros estresores, además del distrés, tenemos principalmente los eventos hipóxico-isquémicos, principalmente la asfixia perinatal, que producen daños en estructuras vulnerables, por ejemplo, el hipocampo y los ganglios basales. Em, entonces, esto se va a asociar con mayor riesgo de déficit cognitivo y trastornos afectivos. También el crecimiento fetal alterado, principalmente el bajo peso al nacer. La prematurez también se relaciona con alteraciones de la conectividad cerebral, de la sustancia blanca también. Y las infecciones maternas que provocan pues la activación inmune materna. Este, mm,
Aquí se liberan citocinas, principalmente la interleucina 6, y pues estas van a atravesar y llegar como hasta el feto, ¿no? Entonces van a activar la microglía y pues van a causar neuroinflamación, ¿no? La malnutrición y la obesidad materna también se van a asociar pues con un estado de inflamación sistémica y continua y se ha visto que puede pues alterar la barrera hematoencefálica fetal y pues el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, de nicotina, cannabis, también tiene efectos neurotóxicos, ¿no? Entonces esto se ha visto que tiene como mucha implicación en la migración neuronal y también como en la organización de todos los circuitos cerebrales. También se ha estudiado el dolor neonatal, por ejemplo, en la hospitalización, cuando se hacen procedimientos invasivos en recién nacidos, perdón, sin anestesia, sin analgesia. Aquí pueden programar el sistema somatosensorial para ser hiperalgésico y quedarse como hipersensible. La deprivación sensorial afectiva, por ejemplo, la falta de contacto de piel a piel entre mamá e hijo, se ha visto que tiene relación con la elevación del cortisol y también en afectaciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal. También usan otro concepto que es el fenotipo de ansiedad materna, que pues es cuando la mamá tiene síntomas de ansiedad o depresión. Se ha visto que los recién nacidos presentan una elevación del cortisol basal y una respuesta exagerada al estrés después del nacimiento. También se han visto alteraciones en la autorregulación y en los ciclos del sueño y de vigilia. Y los lactantes también se ha visto que presentan mayor reactividad emocional e irritabilidad. Y también, pues a largo plazo, sí se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar trastornos internalizados o fallas, ¿no? En el control de los impulsos. Por otro lado, pues el dimorfismo sexual, esto quiere decir que pues el neurodesarrollo implica que hombres y mujeres pues no responden, ¿no? De la misma forma ante los estresores perinatales o factores perinatales. Principalmente pues estas diferencias tienen que ver mucho con la exposición a hormonas gonadales y también por las variaciones en el momento en que ocurren los periodos críticos del desarrollo cerebral, ¿no? Por ejemplo, el cerebro masculino, pues se ha visto que tiene mayor sensibilidad a la poda sináptica excesiva y a la neuroinflamación y se le suele relacionar más que presenten TDA o trastorno del espectro autista. En cambio, para las mujeres se ha visto que tienen pues mayor susceptibilidad a la hiperreactividad de la amígdala y con cambios en la conectividad del sistema límbico y por lo tanto se relacionan más con trastornos afectivos y de ansiedad. Entonces, ya como integrando todo esto, pues sí, se ha hecho como mucho hincapié en que se identifiquen todos estos estresores para realizar pues algunas intervenciones tempranas que pueden tener efectos beneficiosos en el neurodesarrollo temprano o a largo plazo. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahorita están como en líneas de investigación o se están estudiando la modulación con fármacos como el COX-2 o del inflamasoma que mencionamos hace un momento, el inflamasoma NLRP3, ¿no? Entonces, se han estudiado estos fármacos porque pueden tener como efectos entre la activación de la microglía o en la liberación de las citocinas proinflamatorias. Y también se ha hecho mucho hincapié en la prevención primaria de la nutrición de la mamá, el consumo de sustancias, ¿no? Todos aquellos factores ambientales que se pueden presentar. Y también estrategias como psicosociales que se centran en el vínculo madre-hijo. Por ejemplo, el programa PrEP, que son como medidas prácticas en el posparto, es como uno de los que más se mencionan en este tema. Y pues es una intervención breve
que pues se enfoca en cómo mejorar la regulación del bebé, del lactante, disminuir el estrés materno y favorecer que haya como una sincronía, por así decirlo, emocional entre la mamá y el bebé. Y bueno, a modo de conclusión, pues ya como vimos, los factores perinatales actúan como moduladores biológicos del desarrollo a través de mecanismos que programan el estrés y la neuroinflamación. Y también la interacción entre ambiente temprano y biología se va a expresar mediante cambios en la plasticidad sináptica, en la conectividad y en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y estos procesos, pues, no como tal van a determinar una enfermedad, pero sí pueden, configurar una trayectoria de vulnerabilidad o de resiliencia a lo largo de la vida, ¿no? Te puede predisponer a presentar algún trastorno. Y, pues, por último, que el periodo perinatal, pues, es una ventana crítica de intervención donde, pues, es importante hacer estrategias preventivas y relacionales, ¿no? Para poder modificar algún desenlace. Y ya, eso fue todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Paulina. No sé si alguno de sus compañeros quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Este tema ya lo habían revisado, bueno, alguna otra, me imagino esto de los factores perinatales, ¿no? En alguna otra asignatura. Tú misma, Paulina, ya lo habías visto en otra de sus asignaturas. Pues no que yo recuerde, o tal vez sí se mencionaba, pero como muy, muy por encima el tema, ¿no? Como que nunca habíamos visto tal vez los mecanismos que interfieren, como más a fondo. Sí, como Ok, que lo veíamos de forma general en cada, por ejemplo, en Paido, los aspectos relacionados a cada trastorno que podíamos investigar en la historia clínica, pero directamente los mecanismos no los habíamos abordado. bueno, pues digo, como se podrán dar cuenta, el escenario es en realidad muy, muy complejo, en el sentido de todos estos factores que nos acaba de mencionar Paulina, pues sabemos que de alguna manera participan en la génesis o en el origen probablemente distintos trastornos mentales y no nada más mentales, que es quizá lo interesante. Lo interesante, digamos, de todos estos mecanismos que se han propuesto, que sí pudiera estar relacionado con inflamación, con infecciones perinatales, con exposición a tóxicos, con factores genéticos, modificaciones epigenéticas, estrés, etcétera, privación sensorial, todo lo que se les ocurra, pues son mecanismos de alguna manera que se han propuesto que modulan o modifican la función del sistema nervioso en esta etapa tan crítica que es la parte, digamos, del desarrollo, del neurodesarrollo, ¿no? En la parte perinatal. Entonces nos hace lógica, decimos, pues sí, evidentemente si hay alteraciones ahí, pues debe haber alguna consecuencia a largo plazo. Y en realidad creo que lo más interesante es que en muchos de los casos no hay nada. Es decir, si no véanlo, en realidad vamos a decirlo así, sin poner etiquetas de quién es normal ni qué no es normal, hay una gran cantidad de personas que tienen varios antecedentes de lo que consideramos riesgo neurológico, ¿no? Ya conocen por ahí que un compañero puede que otro tuvo ictericia y que otro tuvo asfixia y circular de cordón y uno de infección y etcétera. Y después de eso tienen aparentemente un desarrollo normotípico, vamos a decirlo así. Es decir, el espectro de manifestaciones que hay por estos factores de riesgo perinatales es tremendamente amplio. Y la verdad es que eso es una de las preguntas más grandes. Es decir, ¿por qué algunos pacientes tuvieron factores y no, aparentemente no tuvieron ninguna consecuencia, y hay alguien que desarrolla, no sé, un trastorno muy puntual como una dislexia, ¿no? Que están asociados también a estos factores perinatales, o alguien desarrolla, por ejemplo, pues justo una enfermedad psiquiátrica como esquizofrenia o trastorno bipolar, o alguien en un extremo desarrolla parálisis cerebral y epilepsia al mismo tiempo, ¿no? Es decir, son esos mismos factores de alguna manera que inciden en distintos niveles y a distintos tiempos en el desarrollo cerebral y producen consecuencias tremendamente diversas, ¿no? En la actualidad, no sé si ya ustedes lo han escuchado, pero sí incluso hay toda un área, digamos, de investigación. De hecho, hace un par de semanas aquí nos vinieron a dar una ponencia sobre eso,
que habla precisamente de que estos factores perinatales son muy tempranos en el desarrollo, incluso son capaces de predecir si una persona le va a dar, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? Que de alguna manera estuviera como predispuesta o programada para desarrollar una enfermedad que va a tardar 5 o 6 décadas en desarrollar. Es decir, se habla de igual de influencia, digamos, perinatal, de manifestaciones tremendamente tardías como en las enfermedades neurodegenerativas. Es algo complicado de demostrar, como se podrán imaginar, porque hay muchos factores que a lo largo de la vida también participan. Pero es una propuesta que no se escucha tan descabellada. Siempre ha parecido un poco contradictorio el hecho de que cuando el cerebro tiene este periodo máximo de neuroplasticidad, ya después les voy a hablar de qué consideramos en la actualidad de manera moderna como neuroplasticidad, porque siento que la utilizamos mal continuamente, es cuando el cerebro, cuando está, vamos a decirlo así, en desarrollo, cuando es más plástico, decimos, no, pues es más capaz incluso de compensar algún déficit y daño. Y es cierto, pero es paradójico que en el momento que se ocurre, digamos, un daño o una lesión, una afectación, en este periodo en donde aparentemente deberían haber menos consecuencias, puede haber consecuencias muy graves. Y la explicación que se da es que lo que se daña es de alguna manera el programa, vamos a decirlo así. No sé si en alguna clase llegan a tener pues justo un acercamiento a toda la complejidad que implica el neurodesarrollo y a qué tan orquestada y tan finamente organizada está la estructuración del sistema nervioso, que de verdad sorprende que literal no haya miles de trastornos en todas las personas, porque verdaderamente es una regulación muy fina y exquisita, que cuando se altere, en realidad esto en muchas personas se compense, se elimine, es decir, no tenga ninguna consecuencia como tal, ¿no? Eso ha sido muy contradictorio. Parece ser que sí, un cerebro que es muy plástico podría ser de alguna manera más sensible al daño, pero también podría ser más fácil que lo compensara, ¿no? Y eso siempre ha sido un poco una contradicción en ese sentido. Entonces, el espectro de consecuencias que da es tremendamente amplio, ¿no? Desde alguien que quede con una discapacidad intelectual muy, muy severa, hasta alguien que literalmente no tenga nada, ¿no? O quizá tenga un trastorno específico de lectura como una dislexia, etcétera, o trastorno por déficit de atención, o del espectro autista, el que ustedes quieran. Es decir, la gama de posibilidades ahí es tremendamente amplia. Y ahí seguimos con más preguntas que respuestas. Pero quizás a lo que quiero llegar un poco es que si se dan cuenta, su compañera Paulina estuvo mencionando a lo largo de la charla muchas veces varios mecanismos de daño. Es decir, nos habló de estrés oxidante, nos habló de inflamación, precisamente de estrés, del cortisol. Y en la siguiente clase precisamente son algunos de los temas que yo les voy a presentar. Es decir, cuáles son los mecanismos de daño. No todos, porque en realidad se siguen describiendo día con día nuevos mecanismos de daño al tejido nervioso, pero sí me parece muy importante que los conozcan. Por ejemplo, hablar de excitotoxicidad, hablar de estrés oxidante, y no en realidad del fenómeno, sino en realidad de cómo ocurre o por qué es importante el estrés oxidante en el cerebro. El cerebro tiene unas peculiaridades que poca gente conoce y que lo hacen especialmente proclive al estrés oxidante. Por eso van a ver que a cada rato que quieren hacerle un marcador, sea la enfermedad que sea, miden estrés oxidante. ¿Por qué? Eso es justo lo que es muy importante que ustedes conozcan, porque participa por igual todos estos mecanismos de daño, ya sea la inflamación, ya sea la alteración de la barrera hematoencefálica, ya sea el estrés oxidante, etcétera, la excitotoxicidad, en distintas enfermedades, no nada más neurológicas. Sí, por supuesto, es en donde más se estudió, pero claramente está más que demostrado que en cualquier proceso patológico del cerebro participan los mismos mecanismos de daño. ¿Y por qué es interesante que sepamos los mecanismos de daño? Porque la utilidad que tiene más importante de el conocer estos mecanismos de daño es el concepto que surgió de inmediato después de ella, que es la de neuroprotección. Y evidentemente nosotros como neurólogos estamos de alguna manera un poco acostumbrados al concepto de neuroprotección, sobre todo en nivel isquémico, ¿no? El infarto cerebral. Pero si acabamos de decir que estos mecanismos de daño existen también en distintos trastornos mentales, ¿por qué no usamos una neuroprotección en psiquiatría? Si acaba de decir precisamente Paulina que hay una gran cantidad de factores de estrés a los que puede estar expuesto el cerebro del bebé, incluso en el periodo perinatal, ¿por qué no hemos utilizado un neuroprotector?
Si al menos sabemos que participa, ¿por qué no lo usamos? ¿Es teóricamente posible? Pues teóricamente posible, sí, en realidad. Pero tiene poco tiempo, en realidad, que se está volteando a la posibilidad de si hay un mecanismo de daño, bloquearlo, porque esa es la finalidad, precisamente. ¿De qué sirve que yo sepa que participa la inflamación, el estrés oxidante y la excitotoxicidad? Pues con la posibilidad de en algún momento utilizar un mecanismo de neuroprotección, no quedarte a ver literalmente, sino de protegerla, ¿no? Y bueno, hay varios problemas en ese sentido, porque no sabemos exactamente en qué momento ocurre. La gran ventaja del infarto cerebral es que sabemos cuándo le pasó y podemos ponerle el medicamento lo más temprano posible. En el caso de las enfermedades o de los trastornos mentales no es tan sencillo, pero el concepto es muy aplicable en ese sentido. Entonces, esa es quizá la aplicación más importante y que pensamos que en el futuro bien pudiera utilizarse, sí. Vamos a hablar de algunos ejemplos de neuroprotección. No sé si, por ejemplo, ustedes han escuchado acerca de la posibilidad de que la psicosis aguda sea tóxica. Es decir, que la psicosis, la duración y la severidad del episodio psicótico produzca daño al cerebro. Es decir, y si es así, si hay suficiente evidencia de que la psicosis aguda produce daño, toxicidad, degeneración, como ustedes le quieran llamar, ya vamos a tocar esos puntos, ¿por qué no le damos un neuroprotector a un paciente que tiene psicosis activa? ¿No? Más allá de quitar las manifestaciones conductuales que tenga el paciente, ¿por qué no utilizamos un neuroprotector? La verdad es que no lo utilizamos porque hay todavía poca evidencia acerca de esta toxicidad y poca experiencia utilizándolo. Pero la gran ventaja, y es lo que vamos a ver en la siguiente clase, es que tenemos una gran experiencia basada en todos los fracasos que hemos tenido con enfermedad vascular cerebral. Tenemos hasta un artículo de hace como unos 3 años, más de 2,000 fármacos que se han utilizado en enfermedad vascular cerebral, todos sin éxito, podemos adelantar, pero tenemos una gran diversidad de blancos para escoger que podríamos utilizar en otras enfermedades y con experiencia clínica, es decir, no cosas experimentales que no sabemos si pueden ser tóxicos para el hígado, lo que ustedes quieran, es decir, ya incluso con estudios farmacodinámicos y farmacocinéticos en seres humanos. Nada más que hay que voltear a ver esos blancos terapéuticos y probarlos, atrevernos a usarlos en realidad, porque parecieran ser que están dentro del dominio nada más de las enfermedades neurológicas y además de las lesiones agudas, cosa que evidentemente es un paradigma que hay que cambiar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mencionaba también, al mismo tiempo del mecanismo de daño, hablaba de varios mecanismos de plasticidad. Paulina también, por ejemplo, hablaba de este asunto de la famosa poda sináptica. No sé si todos ustedes entienden bien este asunto de la poda sináptica, creo que seguramente en el contexto precisamente de la adolescencia se habla mucho de eso, porque sí, disminuye claramente la complejidad de los árboles dendríticos y se quitan muchas sinapsis, pero algo muy importante es saber quién hace eso. No sé si ustedes saben quién se encarga de hacer la poda sináptica, pero son mecanismos de inflamación, ¿no? Es decir, la inflamación no es todo el tiempo en realidad negativa. Quien se encarga de quitar la mayoría de las sinapsis durante la adolescencia y en especial en la corteza prefrontal es el mismo sistema inmunológico. Es decir, es la microglía, por ejemplo, es el complemento en realidad. Entonces, muchos de esos mecanismos que tenemos así como malos porque dañan e inflaman al cerebro, en realidad tienen un papel fisiológico en ciertas etapas del desarrollo, ¿no? Y entonces, por eso también tenemos que tener cuidado con estos factores neuroprotectores. Ya les voy a hablar justo de estudios experimentales, en donde no es que no hayamos explorado suficientemente los blancos de neuroprotección, sino que todavía sabemos poco de en qué momento hacerlo, ¿no? Y en qué lugares sí y en qué lugares no, para poder literalmente hacer una modulación más fina del daño como quisiéramos. Pero en el futuro esperamos que eso realmente tenga una implicación. Y un factor que por supuesto también tengo que mencionar aquí, Paulina, pues son los factores genéticos, ¿no? Como tal. Y creo que ustedes como profesionales de la salud mental seguramente tendrán muy claro que prácticamente todas las patologías psiquiátricas pues son multifactoriales, ¿no? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿ustedes saben si existe un trastorno mental que sea exclusivamente de origen genético? Es decir, que una alteración, una única mutación produzca una enfermedad psiquiátrica, la que ustedes quieren.
Porque digo, tenemos en la cabeza que en realidad pues la mayoría de las enfermedades psiquiátricas son poligénicas, es decir, no hay uno, sino hay muchísimos, y hablamos en realidad de más bien de genes de susceptibilidad, de riesgo, no como causa, ¿no? Es decir, esta es la causa del trastorno, sino hablamos de muchos factores ahí involucrados, ¿sí? Pues ustedes saben o conocen de alguna enfermedad que sea solo provocada por la mutación de un solo gen, de una sola proteína, vamos a decirlo así. Pues en neurología sí lo tenemos. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington es provocada literalmente por una alteración genética y no existe otra causa de la enfermedad de Huntington más que genética, ¿no? No existe, no hay manera de adquirirla por una infección o un traumatismo, lo que ustedes quieran. Ahí sí hay una sola causa. Pero en psiquiatría pareciera ser que no. Digo, hace un par de años se publicó por ahí un artículo muy interesante en ese sentido, en donde muestra que una mutación de una subunidad del receptor NMDA parece estar asociada a un fenotipo de esquizofrenia, pero no exclusivamente. El paciente, además de esquizofrenia, con frecuencia desarrollan también epilepsia y cierta discapacidad cognitiva. Pero es cierto, es decir, no parece haber un determinismo genético, es decir, no estamos hablando necesariamente de que un solo gen se mute para que una persona desarrolle depresión o trastorno bipolar o esquizofrenia o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, es un escenario complejo y bueno, cuando lleguemos precisamente a ese punto de la neuroplasticidad, precisamente hablaremos de por qué es necesario cambiar el enfoque de la neurobiología de las enfermedades psiquiátricas para poder acceder a tratamientos verdaderamente modificadores. Yo les hacía la pregunta a sus compañeros de hace varias generaciones en especial, porque recientemente ya contamos, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales para tratar la enfermedad de Alzheimer. Yo les preguntaba, oigan, ¿ustedes por qué creen que no existen anticuerpos monoclonales para tratar depresión o esquizofrenia, ¿no? Y la mayoría decía, no, pues son enfermedades muy complejas y multifactoriales. Digo, más complejas y multifactoriales que el Alzheimer no creo, en realidad, ¿no? Y desde mi punto de vista muy particular es porque literalmente no se han enfocado en que hay la posibilidad de hacer una manipulación a tal grado. Pero pudiera ser que en un futuro se utilicen anticuerpos monoclonales dirigidos contra lo que ustedes quieran en depresión, ¿por qué no? Es decir, no existe nada que limite esa posibilidad. Más que de alguna manera cambiar el enfoque de cómo estamos viendo estas enfermedades. Es decir, pareciera ser que para empezar no podemos prevenirlas al 100%, ¿no? Ni podemos proteger al cerebro, ni podemos a lo mejor cambiar significativamente el curso de la enfermedad. Porque en muchos de estos casos en realidad está centrado en la modulación y en la modificación de los mecanismos de plasticidad de cada una de las enfermedades, de los cuales conocemos poco, pero pues probablemente en el futuro sea posible. Es decir, no hay por qué no se pueda, en realidad. No hay por qué. Si no existe una molécula ahí es porque nadie se ha puesto a hacer ensayos en ese sentido suficientemente grandes para ver si existe o no. Y digo, no estoy diciendo que estos anticuerpos monoclonales vayan a curar el Alzheimer, eso sí lo dudo, pero bueno, al menos hay una herramienta con este tipo de blancos tan específicos moleculares. Entonces, ese es un poco el planteamiento en general. Este pequeño tema, digamos, de introducción nos va a servir justo para dar pie un poco a los demás. Entonces, en la siguiente clase les voy a hablar precisamente de estos mecanismos de daño. Quiero que conozcan las peculiaridades que tiene el tejido nervioso, que son universales, es decir, no importa si ustedes se dedican a la psiquiatría y yo a la neurología o alguien más a la neuropsicología, es muy importante que los conozcan porque son inherentes a la biología del tejido nervioso y les va a ayudar a explicar un poco justo por qué se han utilizado algunos de estos marcadores de daño como biomarcadores, por ejemplo, en algunas enfermedades. Entonces, en la siguiente clase yo les voy a hablar la primera hora sobre mecanismos de daño y no me acuerdo quién le toca el artículo para la siguiente, pero elegí, digamos, uno de los temas que está como más explorado y va a ser más sencillo que encuentren, del papel de la inflamación en la depresión. ¿A quién le toca la siguiente? ¿No se acuerdan? ¿No tienen por ahí? A mí, doctor, a mí, José Carlos Aguilar. Ah, perfecto. Muy bien, José. Entonces, si quieres, date a la tarea de buscar pues, justo un artículo original de pacientes, evidentemente, porque experimentalmente va a haber muchísimos, en donde se haya justo probado esta hipótesis inflamatoria de la depresión. Lo más reciente que lo tengas por ahí,
creo que va a ser muy interesante. Les voy a presentar también resultados de una investigación que hicimos nosotros hace algunos años con biomarcadores relacionados con la inflamación en depresión post-EDP, para que lo contrasten, pero en ese sentido va, ¿no? De que vean por qué es que se está proponiendo esta hipótesis inflamatoria, que desde mi punto de vista es de las que más cercanamente quizá se traduzca en un biomarcador que ustedes puedan usar de manera cotidiana, ¿no? Que sería algo muy, muy deseable. Así como ya está el urólogo, qué barbaridad, el urólogo usa el antígeno prostático específico como un biomarcador, aunque no le llame así, desde hace muchas décadas necesitamos algo así en psiquiatría. Algo que ustedes puedan medir de manera objetiva para apoyar el diagnóstico, el seguimiento, la selección terapéutica, el monitoreo, etcétera, es urgente en el área de psiquiatría, ¿no? Y creo que precisamente los mediadores inflamatorios están muy cerca, en realidad, de conformar un biomarcador en depresión. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si no fuera así, yo creo que hoy terminamos temprano y nos vemos la siguiente semana. Acuérdense, la siguiente semana sí tenemos clases. Y te encargo, José Carlos, si me mandas 2, 3 propuestas de artículos originales ahí sobre depresión e inflamación. Digo, idealmente justo que midan estos biomarcadores, pueden ser citocinas, pueden ser quinureninas, pueden ser pues justo los receptores TR, en fin, lo que encuentres tú ahí relacionado con depresión. ¿Vale? Sí, doctor, ahorita le envío las propuestas. Perfecto, muy bien. Pues muy bien, chicos. Si no hay ninguna otra pregunta ni duda, nos vemos entonces en una semana, igual a las 11 el siguiente jueves. Que Sí, tengan buen día a todos. muchas gracias. Sí, doc, muchas gracias. Hasta luego, buen día.